Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Irrelevant Podcast. Este podcast está pensado para hablar de temas que aunque parezcan relevantes, veremos si realmente no lo son. En este episodio tengo una invitada especial, su nombre es Elena y ella es psicóloga. Como podrán ver en el título, hoy hablaremos de un tema que está bastante chido. Este tema es ¿qué fue primero, la lengua o el pensamiento? ¿Y qué relación hay entre estos dos? Igual en la descripción les dejo el Instagram de Elena para que la sigan. Ella, por su parte, tiene un proyecto llamado Partenón Virtual. Está bastante chido y les invito a que participen. Y también abro la invitación a que cualquier persona que quiera participar en este programa y de hablar de algún tema que les guste, que les apasione, son más que bienvenidos. Y bueno, ya sin dar más rollo, pues espero que lo disfruten. La verdad, muchas gracias, repito, por aceptar la invitación. Y bueno, para las personas que nos llegan a escuchar, pues nada más presentarte. Mi invitada de hoy se llama Elena, ella es psicóloga. Y pues el día de hoy vamos a hablar de qué es la lengua y qué es el pensamiento y qué fue primero, ¿no? ¿Qué fue primero, huevo o la gallina? Yo creo que es un tema bastante padre. Entonces, pues yo creo que podemos empezar con esa pregunta, ¿no? Que es como simple, pero no. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que es primero? Claro. Bueno, pues sí, como lo mencionas, es muy complejo, ¿no? Creo que podría guiarnos un poquito, primero reflexionar qué entendemos por pensamiento y qué entendemos también por lengua, ¿no? Que ya de por sí esos conceptos, supongo que en cada una de las disciplinas, pues costó trabajo y también hubo un montón de discusión respecto a cómo definir exactamente qué es qué, ¿no? Porque puede verse al pensamiento como un proceso complejo en la actividad cognitiva de un sujeto, o incluso puede pensarse al pensamiento como un fenómeno colectivo que va más allá del individuo. Eh, y también puede verse al pensamiento como una actividad cerebral que no requiera tanto de, por ejemplo, esta apropiación simbólica y de signos que a lo mejor sí se requiere cuando ya estamos hablando de lengua. Entonces, no sé si nos ponemos a imaginar un poquito a la humanidad primitiva, al hombre y a la mujer primitivos, Uh-huh. no estoy segura de que podamos negar de que ahí existía pensamiento, aunque aún no se desarrollara como tal el lenguaje o algún tipo de expresión. No sé tú qué opinas, Caro. Híjole, la verdad es que sí es algo complejo el tratar de separarlos. O sea, coincido contigo en el que ah, sí, en esta sociedad primitiva, digamos, ya había un sistema de comunicación sin que sea precisamente un lenguaje o una lengua. eh, que bueno, que como dices, primero tendría que tratar de explicar, ¿no? Como que tratar de definir qué es uno y la otra. Por ejemplo, pues una lengua puede ser tomada como un sistema de signos que está estructuralizado y jerarquizado de tal manera que nosotros podemos abstraer el mundo, ¿no? Pero si nos quedamos en eso, es algo que pues ya es el pensamiento como tal. Entonces, o sea, en mi opinión, yo sí creo que primero fue el pensamiento, o sea, coincido en eso, pero que la lengua surge como algo casi inmediato. O sea, no existe el uno sin el otro. Porque, por ejemplo, tenemos este ejemplo creo que es muy popular. Yo creo, no sé si en tu área, en la mía también, es cuando alguien te dice, no pienses en elefantes rosas, Y lo ¿no? pienso, sí. Y inmediatamente lo piensas, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay nada en tu entorno que lo pueda, digamos, abstraer, Ujú. simplemente por medio de la lengua, yo ya te pongo un pensamiento en tu mente, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que lo realmente más complicado, y es que este tema es muy, muy complicado, también hay que decirlo, porque lo ha estudiado medio mundo, o sea, desde los griegos, el siglo pasado fue como lo más popular que hubo en muchas teorías, y yo creo que hasta esta época nadie realmente puede contestar esa pregunta.
Sí, ¿no? Y creo que es lo importante de temas como este, que son siempre riquísimos y que son como el Big Bang, ¿sabes? De muchas cosas. O sea, intentar encontrar el origen del lenguaje es casi imposible como el origen de la vida misma, ¿no? Como tener esa certeza de qué fue lo que pasó, qué combinación de elementos o divinidades o cualquier mezcla de mitos realmente haya pasado para explicarnos como seres en este aquí y en este ahora, y con toda la complejidad que también hemos construido a partir de estas capacidades de abstracción de la realidad y del medio en el que vivimos que tenemos. Porque creo justo, bueno, y es muy interesante también, retomando lo que decías, muy importante entender lo complicado que puede ser intentar separar precisamente el lenguaje del pensamiento, aunque como tú, sí considero que el lenguaje está un poquito más subordinado al pensamiento que al revés, aunque el lenguaje también potencia la capacidad de pensamiento y, digamos, como la complejidad del proceso de pensamiento como tal que podemos tener como individuos o como sociedades, en tanto que el lenguaje es una herramienta que nos permite apropiarnos de esa realidad con una estructura precisamente y con un molde que bueno, permite hacer un montón de maravillas, aunque creo que también sí es importante mencionar que hay una tiranía del lenguaje espantosa. O sea, este punto de la realidad, todo se resume en palabras, ¿no? Sea el código que sea precisamente, sea inglés, sea como ruso, sea español, sea como cualquier tipo de, pues sí, de idioma que existe. Ahí ayúdame un poquito si me equivoco, como entre no distinguir bien entre lengua, idioma, y esas cosas, pero siento que sí hay esta como tiranía en tanto que todo pareciera que tiene que pasar por ese tipo de códigos, cuando también tenemos otras formas de pensar que no necesariamente es con lenguaje, aunque sí es imposible imaginar la utopía en la que sin se pueda pensar libremente, porque creo que ya no estamos en ese momento histórico y evolutivo, biológicamente hablando, como para poder entenderlo, ¿no? Porque está tan incrustado ya en la manera en la que nos entendemos y nos manejamos en el mundo que queda medio así como utopía, no sé. Sí, justo. Por ejemplo, como mencionabas, simplemente los conceptos de por qué se dice lengua y por qué se dice lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje como tal se entiende como solo la capacidad, o sea, es la capacidad que tiene el ser humano de poder comunicarse, en pocas palabras, ¿no? Y la lengua es el código que utiliza para hacerlo. Yo siempre tuve la duda sobre, por ejemplo, qué pasa con los otros animales, ¿no? Por ejemplo, decía mucho, hay un ejemplo muy popular sobre el zumbido de las abejas, ¿no? Que dependiendo de qué tan rápido lo hagan, qué tan fuerte, etcétera, avisa diferentes cosas. Claro. Pero muchos lo discuten como si fuese esto un instinto, o sea, realmente no lo consideran lengua ni lenguaje, sino simplemente un instinto. Y lo hacen por mero instinto porque como ellas no tienen, o eso creemos, porque eso creemos. Dicen, no, pues es que no se considera esto porque le falta la percepción del tiempo, le falta percepción de espacio, le falta el poder conceptualizar cosas, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos desde el punto de vista central, que es la lengua, el lenguaje, etcétera, pues están comunicando algo. Sí, claro. Y o sea, precisamente por eso es como, pues, quizás es una respuesta al ambiente, pero pues el ser humano también lo hace a una respuesta, ¿no? Que a lo mejor el código sea un poco más complejo, puede ser o no, o eso creemos, pero pues no es realmente necesario. Entonces, como dices tú, como que ahorita hay mucha tiranía en ese aspecto, y ya llega un punto en el que somos incluso como jueces, ¿no? Así de esto sí, esto no. Esto sí es lengua por esto es lenguaje por aquello. Y dentro del mismo código que ya tenemos establecido hay una pelea inmensa de ¿por qué usamos palabras inclusivas, por ejemplo, ¿no? Claro.
cuando el lenguaje ya es inclusivo. Y es como... Eso creemos. Eso creemos. Creo que todo es una creencia, ya, llegamos a la conclusión. No es cierto, no es cierto. Pero ahí vamos desglosando. Pues sí, ¿no? Estas ilusiones que podemos llegar a tener incluso en el conocimiento, y como lo mencionas, como en estos debates también un poquito de academia, en lo que pues al final importa mucho las definiciones. Sí. Y a veces siento que las definiciones se quedan cortas ante la realidad que experimentamos. No sé tú cuál sea como la experiencia que tengas respecto a la teorización de pues los intelectuales y la academia y así. Uh-huh. Pero siento que sí aciertan en algunas cosas, pero también no alcanzan a ver el propio límite que tiene ese método de apropiación del conocimiento y ese intento de capturar la realidad y explicarla a los demás. Uh-huh. Y, por ejemplo, justo me encantó que mencionaras lo de la problemática de los animales, ¿no? En el ejemplo de la abeja, como hay un montón, las ballenas, uh-huh, que justo sus cantos oscilan en cierto rango de hertz y entre ellas mismas se pueden como ir monitoreando, ¿no? Incluso han hablado de la posibilidad de que estén comunicando emociones a partir del lugar en el que se encuentran o las actividades que están realizando. Los delfines, las hormigas, que sea a través precisamente, quizá no de palabras, pero sí de vibraciones, sí de sonidos, sí de colores, que se estaría hablando como de una semiología de otras especies y cómo también interactúan entre ellas, porque en realidad los actos comunicativos están presentes en todas partes y no necesariamente solo en el humano, ¿no? Y ahí hablaríamos de una segunda tiranía, como lo estabas mencionando. Todo tiene que ser, parece ser, definido a través de lo que nosotros mismos somos o de lo que nuestras capacidades intelectuales alcanzan a dar. Pero desacreditamos completamente que la complejidad pueda existir en otros sitios que no necesariamente seamos nosotros o no necesariamente de la manera en la que la entendemos. Sí, justo como mencionabas, ¿cuál es mi opinión acerca de esta teorización? Muchas veces tenemos esta ideología muy marcada por el occidente e incluso por una clase socioeconómica un poco más alta, más aristocrática. Sí. Porque, por ejemplo, ves la biografía de muchos intelectuales y siempre dicen muchas cosas, ¿no? Él era psicólogo, era lingüista, era físico, matemático, era filósofo y no sé qué tanto más. Entonces, simplemente por esos adjetivos te das cuenta que tenían una visión de diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo que te pudo haber dicho un intelectual puede estar influenciado en cómo él percibe las matemáticas, por ejemplo. Pero el que te dice otra persona está influenciado en que probablemente es filósofo y lo ve de un punto de vista más ontológico o un poco más metafísico. Entonces, sí, la verdad yo últimamente me encuentro en crisis en ese aspecto porque es como, ok, bueno, entonces a quién le hago caso, ¿no? Porque mi percepción de la vida es muy diferente a como lo percibes tú, por ejemplo. Entonces, sí, claro. Es muy complejo el tratar de, como dices tú, el que otros te dicen cómo se supone que tiene que conceptualizarse el mundo, es un poco extraño para mí. No sé qué opinas. Sí. No, sí, claro. Y justo cuando hablaba como de esta tiranía de lenguaje entendido como la academia lo entiende, porque creo que a veces, por ejemplo, estos planteamientos que se hacen es muy difícil separar el pensamiento del lenguaje y de la expresión en una lengua. Y de pronto también te encuentras con esta realidad de, pues tal vez no, porque la comunidad sorda no es como que necesariamente hable lo que entiendes por lengua, porque pues también durante mucho tiempo se le ha privado y se le privó de la categoría de lengua como tal a la lengua de señas, uh-huh, que pues al final precisamente es la invención de este código para poder comunicar algo sistematizadamente, como lo mencionabas en la definición, uh-huh, pero que precisamente atraviesa la estructura de poder
que va más allá como de las definiciones teóricas y palpables, y entonces es como, ok, si le niegas la categoría de lengua a un código estructurado que tiene cierta comunidad solo porque no es de la manera en la que comúnmente encuentras a otras lenguas, pues hace ruido, ¿no? Y también generaría la pregunta de entonces la comunidad sorda no piensa, en tanto que no, según tus propias definiciones, no puede ingresar a este lenguaje común, ¿no? Y humano, que es pues la lengua como tal, expresada en sonido específicamente. Entonces como que sí, está buena esta plática porque podemos cuestionar y reflexionar desde diferentes aristas también pues el tema de la lengua, ¿no? O el pensamiento, que no necesariamente son como meramente psicológicos o lingüísticos, alejándonos de esta visión que también tú agregas, que es muy pues social, ¿no? De también situarnos en contextos que permiten abrazar más el entendimiento que nosotros tenemos de la realidad, y que es igual de válido que las reflexiones que hagan otros señorcitos, a lo mejor justo en otra parte del mundo y en otras clases sociales. Sí, y de hecho, fíjate, ahorita que mencionabas este punto de la comunidad sordomuda, es bastante interesante porque incluso precisamente te cuestionas, bueno, ¿en qué lengua está esta parte de la lengua de signos, ¿no? O sea, es como se hablan en español, pero con signos, se hablan en inglés, pero con signos, se hablan en chino, pero con signos, o cómo funciona, ¿no? Y como que, como dices tú, siempre queremos tratar de meter como estos esquemas sabidos de una lengua, español, inglés, francés, ruso, etcétera, a otros sistemas, ¿no? Cuando a lo mejor no tienen nada que ver. Y creo que también esto va relacionado mucho a la esencia realmente de qué finalidad como tal tiene la lengua, ¿no? Que es básicamente el poder abstraer tu mundo y expresarlo, ¿no? Y en parte es lo que hace el pensamiento de manera automática, ¿no? Digamos que la lengua es simplemente como que la herramienta que utiliza el pensamiento para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa si tú haces que una persona empiece a conceptualizar su mundo de una manera que lo hace de manera distinta? Por ejemplo, conocemos el color rojo, ¿no? Porque así se nos enseñó. Y aquí viene la duda de, bueno, si a alguien desde pequeño se les enseña que ese color, esa frecuencia que nuestros ojos pueden captar, realmente se le llama azul, ¿quién está realmente equivocado, ¿no? Si a la persona que desde su crianza le dijo su mamá, etcétera, no, esto es azul, y todo el mundo lo llama como rojo, es bastante complicado el decirle que está equivocado, porque es como, ¿por qué? Y yo creo que ahorita está pasando mucho esto, como lo mencionaba, con el lenguaje inclusivo, en el que muchos están muy en contra, muchos están a favor, precisamente porque ocurre este fenómeno de, bueno, a mí se me dijo desde pequeño que esto es lo que existe y así se le llama. Y se empieza a descubrir, no es que empiecen a existir porque siempre ha existido, pero es que empieza a descubrir nuevas identidades, se empieza a descubrir nuevos conceptos, digamos. Y entonces la lengua que tenemos ya no alcanza, o sea, se tiene que ampliar. Sí. Pero mucha gente se niega a ese cambio. Claro, pero aquí también podríamos preguntar, que creo que también va esbozado mucho en lo que nos acabas de comentar, que es, ¿cuáles son los alcances de la lengua? Precisamente estamos asomándonos ya más o menos al precipicio, que es el límite que tiene, ¿no? Y esta también incapacidad pues total, como nos la hacen creer, precisamente, de no, es que con el lenguaje se puede lograr todo y se puede comunicar todo. Y pues al final del día,
personas muy cercanas al lenguaje y las que no, incluso terminamos teniendo este conflicto siempre y estos problemas de comunicación, porque pareciera ser que al final del día no es como que el lenguaje sea, perdón, la lengua sea como un retrato fiel del pensamiento. Uh-huh. Y que al final en esta traducción de lo que entiendo por real o lo que yo experimento como persona, transformarlo en un mensaje que va a ser enviado, es un misterio también, ¿no? O sea, no sé cuál sea tu experiencia, pero creo que también ahí hay algo que podemos indagar también mucho tiempo, pero que precisamente el darnos cuenta que el lenguaje a lo mejor la lengua no alcanza, es algo que muchas personas aún no se atreven como a, digamos, como a afrontar o cosas así, y precisamente también viene este miedo a cambiar el código que además es consensuado desde siempre y que siempre se ha estado así modificando y estando vivo, y hay frases que ahorita ya ni se ocupan, hay palabras que se olvidaron por completo, y la lengua va a seguir como cualquier ser vivo tratando de sobrevivir, y en esa sobrevivencia transformándose y adaptándose a los tiempos y a los hablantes. Y no hay como real control de eso, ¿no? Pero intentar tenerlo también nos habla de este miedo a la no estructura, porque al final la lengua es eso, una estructura. Uh-huh. O sea, de mi experiencia yo puedo hablar sobre, por ejemplo, yo doy clases, ¿no? Doy clases de inglés. Uh-huh. Y lo que pasa bastante y es muy interesante es cómo culturalmente aceptamos mucho ese idioma. Como que es un amor-odio, para empezar, ¿no? Aquí en México, el hablar inglés, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver, pues, muchas cosas sociales, la visión que tenemos de otras culturas, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, se me hace muy interesante cuando es un cambio interno en la lengua, por ejemplo, estamos hablando ahorita de lenguaje inclusivo, pero de alguna otra palabra, ¿no? Por ejemplo, últimamente la Real Academia ya ha aumentado palabras como aiga, ¿no? Que para muchos registros se puede ver de manera incorrecta, pero como es algo que ya se usa de una manera tan cotidiana, pues se tiene que registrar, porque ya la lengua ya tuvo ese cambio. Y mucha gente está aferrada de no, que así no se hace, así no se dice, y etcétera, ¿no? Pero hay muchas otras palabras que aceptamos de una manera tan fácil, como por ejemplo el decir ok, decir bye, friendzone, etcétera, ¿no? Para mí siempre se me ha hecho muy curioso cómo la gente acepta esos cambios de una manera tan natural, pero cuando son cambios internos de su lengua, se oponen completamente. Claro. Probablemente porque también nos brinda de identidad, de cierta manera, una lengua, entonces la cambias, intentas como que moverla y ¿no? Pero palabras de otras culturas, como no nos pertenecen, entre comillas, realmente, pues no tenemos ningún problema. Sí, claro, y me gustaría preguntarte precisamente ahorita, no es que mencionaste un buen de cosas bien interesantes, ¿no? O sea, la primera es precisamente la existencia, o sea, más allá del cuestionamiento de qué es la lengua y hasta dónde llega y cosas así, lo que creo que es muy cercano a nosotros por cotidiano y común, y que todo mundo pareciera ser la vigilia del otro, es precisamente que existe esta noción de qué es el buen decir, qué es escribir bien, qué es hablar bien y qué no, justamente estos como modismos que son hasta mal vistos y tienen connotaciones horribles, justo como el aiga, vaiga, tuvistes, que son asociados a también ciertas clases sociales, ¿no? Como si cada grupo cultural y económico y de pertenencia a otras cosas o de ideología, incluso el simple hecho de haber atravesado la academia también nos llega de tecnicismos, ¿no? O sea, nos llena de precisamente saber la diferencia entre lengua, lenguaje, idioma,
código, semiótica, pensamiento, cognición, psicología, o sea, todo eso forma parte de un gremio como tal, o sea, estamos hablando de grupos lingüísticos ya no vistos, por ejemplo, como algo muy nacional o a gran escala, sino como de lo pequeñito, ¿no? Y también esta otra pregunta, bueno, por una parte, y por otra me salta mucho también esto de cómo otros idiomas extranjeros son a veces como bien incorporados, pero también depende cuál, siento yo, porque pues siguen siendo pues réplicas de dinámicas de poder, ¿no? O sea, el inglés es bien recibido porque tiene al final ventajas en muchos sentidos en el día a día, para nosotros al menos en este momento, por la fuerza política que representa Estados Unidos, por las ventajas económicas que representa este idioma, ¿no? Y cómo se estructura en el mundo. Y entonces la pregunta es también, ¿qué hay detrás de la lengua? O sea, sí podemos hablar de ideologías que se entremezclan por ahí. Tú, Caro, que le sabes más de esa onda. Uy, pues es que fíjate que también tiene que ver, o sea, viene ideología, viene historia misma, viene este tipo de dinámicas de poder que son muy, muy presentes en las lenguas. Por ejemplo, hay algo que me gusta bastante, es por ejemplo, en la historia del inglés. Ya sé que hablo mucho del inglés, pero pues es lo que sé, ¿no? En la historia del inglés está algo que mucha de lo que es el inglés de ahora es francés. O sea, es una mezcla ahí medio rara, precisamente porque Francia hubo un tiempo, por el año 1000, si no me equivoco, en el que precisamente conquistó la parte de anglosajona, ¿no? Entonces el inglés actual que tenemos ahora se hace gracias a que muchas personas que en su momento, entre comillas, se le llamaban incultas, ¿no? Como que nos gustan mucho esas frases, ¿no? Culto, inculto. Personas incultas en un contexto de no saber leer ni escribir, pues ellos hablaban por cómo lo escuchaban, ¿no? De ahí tenemos que muchas palabras en inglés se parecen mucho al francés. Y ahorita es muy chistoso porque es como de, bueno, hay cierto registro en el inglés que se utiliza así, y si utilizas palabras que tienen que ver mucho con el francés, se considera un poco más formal, se considera un poco más intelectual, ¿no? Cuando realmente el origen de eso fue porque mucha gente que no sabía ni leer ni escribir transmitía el mensaje como lo oía. Entonces, como que te hace reflexionar como de, bueno, entonces realmente qué significa tener una habla formal, una habla intelectual, y qué es lo que no. Como mencionabas, ¿no? Muchas de estas expresiones se ven incluso como de esto de aiga, oíste, etcétera, como de una clase social baja, pero no hay nada realmente. Si uno quiere ser objetivo, no hay nada realmente en esas expresiones que te deban generar un sentimiento de inferioridad o un sentimiento de que se está hablando mal o etcétera. O sea, no tiene nada que ver, sino es ya una carga social la que se le pone. O sea, si hablamos estrictamente de la lengua y del pensamiento, no hay nada ahí que te dice que es algo bueno o malo. Ya es una carga social la que le pone esa connotación. O sea, es algo que realmente no. Y es que, ¿sabes qué? Además de todo, ay no, es que esto es hermoso, toda esta reflexión, porque también es como un fuera máscaras, ¿no? O sea, fuera del aula ya puedes decir esto que a lo mejor en el aula te van a decir, no, nomás apréndete cómo se conjuga bien el verbo tal y ya, ¿no? O tú apréndete cuál es el phrasal adverb y ya, y tú esto y así, ¿no? Pero precisamente siento que sí es importante este metaanálisis de la lengua, ya sea cuando estamos intentando apropiarnos o dominar una extranjera, o así como nuestra lengua madre, por así decirlo, la primera a la que tenemos como acceso por esta comodidad del ambiente y del aprendizaje. Pero precisamente estos juicios morales de los que hablas, de catalogar
en clase social, en cierto grupo o hasta por el acento en una zona geográfica y por esto y aquello. Viene desde una antigüedad, como dices, precisamente en toda la historia de la humanidad se ha intentado forzar esta diferenciación entre lo oculto y lo inculto, ¿no? Si lo dejamos como en ese concepto, así como decirle al latín vulgar el que no era escrito y el latín fino, ¿no? El que sí. Y luego, ¿qué pasa si de pronto empiezan a todos a alfabetizarlos y entonces, pues no, ahora hace falta otra cosa porque ya todo el mundo escribe, pues entonces hay que inventarnos esta idea de que también hay que aprender a escribir bien y nos hacemos de reglas para que no se salga de control, ¿no? Y entonces cuando uno entra al sistema escolarizado, lo primero que te enseñan son estas reglas gramaticales, ortográficas, pues sí, toda como esta demanda de ciertos grupos aristocráticos que son siempre los que ponen los estándares de bien, mal, correcto, incorrecto, listo, tonto y así, o sea, esas categorizaciones muy dicotómicas del mundo y también muy, muy violentas, precisamente en tanto que anulan el conocimiento completamente de alguna persona o grupo a partir de sus propias supuestas definiciones que se escudan en una teorización de la realidad, ¿no? Así como de, pues no es que lo diga yo, es que así no se escribe, o sea, así no se escribe basura, no se escribe con V, se escribe con B, y pues apréndelo, ¿no? Y entonces también hablar así como viste, saiga y así, siempre es un signo o una manifestación de no haber pasado por ese sistema escolarizado. Y no pasar por ese sistema escolarizado quiere decir que no tuvimos el privilegio de no estar produciendo 8 horas en el día, 6 horas, las que tuviéramos que estar en un aula de clases sin tener que ayudar a lo mejor a la familia a generar ingresos. Y eso significa que a lo mejor pasamos por la prepa y la universidad y así, y entonces entre la misma gente es como, no se dice así, o sea, censurándonos, ¿no? Entre nosotros, es que no es vistes, no seas ay, me da roña la palabra, pero hasta como, no seas naco, no se dice así, o no es saiga, es saya, ¿no? Como nosotros mismos sacándonos esta reglita de madera y pegándonos así en las manos, ¿no? Así no se dice, no escribas con X todos, no es como todes, no es como todos, y así, ¿no? Precisamente esta regulación súper rara que se da entre los hablantes mismos, pero que curiosamente al no reflexionar nosotros sobre la lengua misma, replicamos estas estructuras de poder que al final del día nos afectan también a nosotros, y la manera en la que nos expresamos, que ya no es en libertad, sino en apropiarse de ciertas normas que ya ni siquiera cuestionamos. Sí, concuerdo completamente. Y de hecho ahorita que mencionas esto, igual yo tengo una duda que igual a lo mejor tú podrías ahí ayudarme con eso. Volviendo un poco con lo del pensamiento, porque por este momento estamos cambiando mucho de lenguaje, y hablando centralmente ya del pensamiento como tal, que como te digo es casi imposible separarlos, pero tratando de, incluso te llegas a cuestionar como de, ok, bueno, ya tenemos estas normas, tenemos esta estructura, si tú perteneces a cierta clase social hablarás así, y si tú perteneces a cierto grupo de personas vas a hablar así, ¿no? Ok, eso ya lo tenemos, pero ¿eso realmente implica que pensemos diferente? O sea... claro, sí, una persona ya entiendo. Sí, como de una persona que por su medio, su argot que ya maneja, por ejemplo, no sé, una persona que estudia biología, piensa realmente muy diferente a una persona que estudia derecho, o realmente solo es que, bueno, tengo la palabra que explica esto, pero aún así yo puedo pensar en ello, ¿no? Yo aún así puedo reflexionar sobre ello, ¿no? Simplemente en mi caso, yo no estudié psicología, yo no tengo
sí, no tengo como muy presentes realmente la diferencia entre cognición, entre pensamiento, etcétera. Para mí incluso puede llegar a ser lo mismo. Obviamente a lo mejor, si hay dos palabras diferentes es porque son dos cosas diferentes. Yo quiero pensar. Sí. Pero, ¿qué tanto me limita el no haberlo estudiado o el no tenerlo tan presente como para no pensar en ello? No sé, es que no sé, es un poco, no sé si me entiendas, a lo mejor me estoy como atrapeando. No, sí, creo que sí, queda un poco claro. Esta pregunta creo que como la estructuraría un poquito para empezar, o sea, no como tú la dijiste, sino para empezar a reflexionar sobre ello ¿realmente es la lengua o la apropiación de ciertos tecnicismos los que nos hace pensar a la realidad de manera distinta únicamente? Uh-huh. Porque yo creo que puede que sí el lenguaje, la lengua o cómo hayamos aprendido a expresarnos, sí, pueda determinar ciertas cosas, pero no creo que tenga un protagonismo en la diferenciación que tenemos como individuos. Creo que también influye el contexto y en esos contextos también va el azar genético con el que cargamos, nuestra neurodiversidad. Acaba un dato como de tipo sabías qué, pero ningún cerebro es exactamente igual al otro, sí. Ninguno, y mucho menos las conexiones neuronales que se generan entre una persona y otra. Entonces, influye también eso, influye los métodos de aprendizaje que tuvimos, a los estímulos a los que estuvimos expuestos, a los diálogos que vamos teniendo como seres humanos, los momentos históricos que vivimos, al conocimiento al que nos acercamos. O sea, siento que más es como un contexto muy profundo, ya sea en espacios físicos y simbólicos, lo que nos lleva en conjunto, quizás sí, con un poquito la lengua, porque ya ves que hay hasta una frase, no recuerdo quién lo dijo, pero algo así como, ay, creo que hasta fue el Vygotsky, no sé, no me acuerdo. Puede ser Vygotsky, él como que lo dijo todo. Sí, puede ser. Pues por si no conocían a una psicóloga que no sepa de psicología, pues mucho gusto, de nada. Síganme. Sí, síganme para más consejos, para más teoría psicológica, no es cierto. Pero está esta frase de el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, o algo así, ¿no? Ah, ya. Que precisamente creo que vuelve a poner en el centro del pensamiento a la lengua como la única fuente de entendimiento. Sí. Cuando pues están omitiendo también la percepción, la sensibilidad, el cuerpo, pues otras cosas que hasta son más químicas y un poquito menos humano ya en complejidad, sí, que están ocurriendo y son procesos, te digo, también comunicativos, ¿no? O sea, tú ves a una araña gigante con pelaje rojo y ni de pedo la acaricias, ¿sabes? O sea, sí. Sales corriendo porque ese rojo, ese algo fosforescente, te explica que hay algo venenoso ahí y no tienes que... O sea, no te dijo, hola, soy una araña mortal, ¿no? O sea... Sí, no tienes que ser biólogo para saberlo, ¿no? Sí. Ajá, y no necesitas ser biólogo precisamente tampoco para saberlo, ni un especialista en ciencias, ni zoólogo, ni... No, o sea... Sí. Es sobrevivencia misma, ¿sabes? O sea, claro. Hay justo estos procesos comunicativos que tú entiendes también, porque siento que también aprendemos un poquito de esos códigos animales, que aunque todo el tiempo estamos intentando también hacer a un lado, como lo mencionabas al principio muy bien, al mismo tiempo ocurren, que aunque intentamos precisamente negar o aislar, de todas maneras suceden, y siento que esta omisión voluntaria y quizá tal vez también intencional completamente define mucho
ser humano en su relación con el pensamiento y la realidad y la lengua y todo. Y bueno, también respecto como al pensamiento, creo que es importante mencionar que puede entenderse de diferentes aristas y por eso también te decía que es muy complicado definir al pensamiento, al menos en el ámbito psicológico, porque podemos entender al pensamiento como un proceso neuronal muy biológico, muy de ciencia, muy que se repite en todas las personas, o al menos se creyó así en un inicio. O sea, como tipo la mente funciona así, funciona con neurotransmisores, funciona con pulsiones eléctricas, funciona con una conexión entre redes neuronales. Y entonces así se genera el pensamiento, y entonces así se genera el lenguaje, entonces así se genera la memoria, entonces así se genera, justo como si solo fueran cableados. Claro. En que esto se repite constantemente en cualquier individuo de nuestra especie. O sea, muy biológica la visión. Después se cuestiona esto y es como, a ver, espérame, o sea, sí es un proceso que tiene patrones y que a lo mejor tiene como un poquito la onda instructivo, sí, pero no necesariamente es igual en todas las personas, porque se hacen más avances en el estudio neurológico. Y entonces entendemos que existen las neurodiversidades y hay también una oportunidad para pensar a las personas que presentan discapacidad intelectual, por ejemplo, o que presentan algún tipo de discapacidad que no necesariamente es como que no tengan acceso al pensamiento o no podríamos declararlo como tal. Yeah. Entonces, como que esa visión médica es por una parte, y por la otra es que hay una perspectiva también muy social del pensamiento, que yo creo que ahí más o menos también estaríamos hablando del tío Vygotsky, porque él también retoma como todo esto, que es precisamente el factor social. Sí. Tener en cuenta el pensamiento como un producto, por ejemplo, de la interacción con un otro. Pensar al pensamiento, por ejemplo, precisamente como un antecedente y una consecuencia justo en esta onda inseparable de la que hablábamos, con el lenguaje y con estos sistemas de comunicación y codificación que el humano se ha inventado. Podemos entender al pensamiento también como un fenómeno cultural y que colectivamente vamos armando, y entonces podemos capturar como si el pensamiento, digamos, estuviera en el aire, ¿sabes? O sea, como que la sociedad o la cultura como tal puede producir y dejar ahí para mucho tiempo, como cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento griego o del pensamiento maya o del pensamiento de culturas que ya ni siquiera son contemporáneas, pero que siguen resonando en la manera en la que pensaron la realidad, y ya no se trata de un individuo, sino se trata de un grupo cultural completo. Sí. Y entonces también se puede entender el pensamiento como un producto de la interacción. Sí, total. Por ejemplo, ahorita que hablas de los griegos, es muy chistoso, ¿no? Porque creo que también hay muchas veces en las que, como dices tú, como muchas veces el pensamiento se forma a través de la interacción social, y muchas veces somos muy manipuladores al respecto. Como que somos muy selectivos en lo que nos conviene. Porque, por ejemplo, y a mí me gusta mucho la cultura griega, eso sí, de hecho, no sé si te acuerdas que yo en la preparatoria era así famosa, no es cierto, pero sí, me gustaba mucho. Pero otra cosa que no toman en cuenta es, por ejemplo, en la democracia, ¿no? Que son como los creadores de la democracia. Ok, sí, las mujeres no eran muy tomadas en cuenta para el voto, ¿no? Se puede ver que incluso mucha de la teoría intelectual que se surgió por parte de los griegos, pues es vista desde un lado, desde el punto de vista masculino,
que quiero aclarar, no tengo nada en contra de eso, o sea, está bien, está perfecto. Era una situación social completamente diferente a la que estamos viviendo ahora, pero que precisamente muchas ideas que se tomaron de esa época vienen precisamente desde ese punto de vista masculino. Ideas brillantes, ideas que, como dices tú, hasta la época actual están muy presentes en todas las ciencias, pero pues sí tienen como que esa connotación. Y aunado a la pregunta que también decías sobre Vygotsky, esta teoría sociocultural, ¿no? De qué tanto la cultura influye en la manera en la que pensamos y por lo tanto influye en la manera en la que hablamos. Por ejemplo, hay un caso que es de una chica que se llama Ginny, me parece que fue en Estados Unidos. En resumen, lo que pasó con esta chica fue que por diversas situaciones familiares, su papá decide aislarla por completo del mundo por más de 13 años. No tuvo ningún estímulo, y por estímulo es así, ningún estímulo. Vivía en una habitación encerrada, sin luz, y no tenía ningún estímulo lingüístico. Nadie hablaba con ella, jamás pudo escuchar una conversación. Y cuando se le encontró a esta chica, se veía que no pudo desarrollar, para empezar, la lengua, y no pudo desarrollar tampoco conducta social. No sabía qué era lo socialmente debido, por así decirlo. No sabía, por ejemplo, que tratar de, no sé, hacer alguna necesidad, llámese, no sé, defecar, orinar, etcétera, en público no es bien aceptado. Pero ella no lo sabía y lo hacía naturalmente, porque es algo que el humano hace de manera natural. Y por ende no sabía otras reglas sociales que después trataron de inculcarla. Lograron que, y por lograron me refiero a psicólogos, lingüistas, médicos, etcétera, lograron que ella aprendiera ciertas conductas sociales aceptables, pero nunca lograron que desarrollara como tal una lengua. Entonces para mí es como un ejemplo súper clarísimo de no necesitó desarrollar una lengua como tal para estar pensando. Qué fuerte, Caro, ya te fuiste la escala así ya. Definiendo qué es el ser humano, o sea. Es que la neta yo pienso que es algo que da, o sea, es el pensamiento, la lengua es algo que es tan humano que yo pienso que es como imposible, para mí es el origen de poder hablar del ser humano, pero sí, ya me la fumé, ya me fui muy profundo, pero pues sí. No, o sea, no en un mal sentido, está muy bien, está muy bueno, o sea, son cuestionamientos válidos y también muy importantes de traer a la mesa, porque pues eso también explica mucho qué es lo que se está intentando descifrar en torno al lenguaje y a la lengua como tal, ¿sabes? O sea, ¿por qué preguntarnos tanto cuál es el papel de la lengua en nuestra vida, ¿no? Tanto individual como colectiva, y también yéndonos hacia la especie, ¿no? En un sentido más, pues, biológico quizá de explicarnos y de si realmente tiene una función evolutiva, como lo mencionas, o más bien esa es la explicación que nos han querido vender y quizás si sea algo más de identidad y entonces surge a partir de algo más humano, sí, en tanto que es complejo y no necesariamente de supervivencia, como lo dicen, ¿no? En cuanto a esta chica, el caso, también hay que mencionar que se reflexionó mucho sobre ello porque ahora se conoce que hay periodos críticos del desarrollo, así se le llama a pues como tenemos que regresarnos, por ejemplo, a la explicación de que el ser humano es uno de los pocos animales que nace incompleto, no nace completamente listo para la vida, pues. O sea, hay otras especies que cuando se están gestando, la mayoría de los seres vivos, cuando nacen, están completamente listos para sobrevivir por sí solos. El ser humano, como cachorro, digámoslo, como el recién nacido, sí, no está listo para sobrevivir por sí solo. Requiere de muchas otras cosas
que no están terminadas hasta que ya nacido puede desarrollar conforme el tiempo pasa. Dígase visión, por ejemplo, cuando nacemos nuestra visión no es nítida. Muchos de los sentidos están como muy bloqueados, capturando todo lo que nos rodea y cosas así. Sí. Entonces, justo en esta búsqueda de entender y de hacer un estudio del humano muy biológico para entender el desarrollo, pues por ejemplo celular, por ejemplo evolutivo de la especie y demás, encuentran que el cerebro tampoco, o sea, es otro de los órganos que no está completamente maduro. Sí. Y que el cerebro va teniendo momentos especiales, periodos, etapas de edades que sirven para, por ejemplo, adquirir lenguaje, que sirven, por ejemplo, para entender la motricidad del ser humano, porque si te das cuenta, cuando nacemos ni siquiera somos capaces de ponernos en pie o caminar o correr o hacer huida o estampida o ni siquiera cazar tu propia comida, lo que sea, o sea, no hay manera, no, nada pues, o sea, realmente eres una bola de carne ahí. Entonces, en estos periodos críticos, por ejemplo, aparece mucho el debate también de la adquisición del lenguaje, y creo que es algo más allá de dónde nació la lengua y así, Sí. que es como precisamente quizá un territorio más de los lingüistas, de las personas que se dedican a las letras, comunicólogos y demás. Acá es más cómo se origina el lenguaje como capacidad en el ser humano mismo. O sea, en el sentido de cómo es que mágicamente pasó, porque también pareciera que no hay una fórmula clara de cómo hacerlo, pero cómo fue que Caro se fue apropiando de primero las digamos como los procesos cognitivos a priori de hablar de una capacidad lingüística como tal. Sí. Después cómo nos fuimos apropiando de todo, o sea, de palabras, de sonidos, de pues incluso al final de estas figuras retóricas, ¿no? O sea, que sepamos hablar no necesariamente indica que sepamos construir metáforas, por ejemplo, que es algo como todavía más profundo en el uso y la posibilidad de la lengua, del lenguaje, porque ya tiene un componente estético. Ya no solo estamos hablando de supervivencia, sí, no estamos hablando de socialización, estamos hablando de un proceso creativo que puede tener otros objetivos que no necesariamente son vitales, aunque sí necesarios para nosotros como personas y también como especie. Está bueno también el caso de esta niña, pues ya era un poquito tarde, o sea, ya se había pasado, digamos, ese periodo crítico en el que nosotros estamos tal cual como robotcitos programados para hacerlo en ese momento. Claro. Y también por eso hay muchos como especialistas en la enseñanza de idiomas que recomiendan mucho hacerlo. Por ejemplo, que siempre te dicen, no, pues si quieres que tu hijo aprenda inglés es mejor a edades tempranas. Sí. Y esto es relativamente cierto. Es relativamente cierto porque cuando tú aprendes al mismo tiempo 2 códigos distintos, que es lo que también le pasa a muchos hijos de migrantes en distintos puntos, que es como estar en contacto exteriormente con una lengua y a lo mejor internamente con sus vínculos más cercanos con otras. Claro. Lo que pasa es que ese segundo idioma o esos 2 idiomas que se están aprendiendo simultáneamente se registran en el área de Broca y de Wernicke directamente. Sí. Cuando nosotros aprendemos un idioma ya viejos y derrotados, no es cierto, solo más grandes. O sea, una vez que ya pasó este periodo crítico, entonces empezamos a adquirir el lenguaje ya no a través de estas áreas dedicadas
al lenguaje supuestamente en el cerebro, sino que ya lo registramos en la memoria, como un proceso de memoria, no de comunicación puramente, digamos. Y eso lo complica porque por eso tardamos a veces incluso en adquirirlo, porque hay que memorizar. Claro. El vocabulario, por ejemplo, hay que memorizar la regla gramatical, que es justamente a lo mejor más intuitiva y visceral de quien estuvo expuesto en el momento indicado a ese código, a esos fonemas, a esas expresiones que a veces ni siquiera los académicos de la lengua pueden definir, porque también se me hacen súper graciosos que quieran poner reglas, pero al final siempre es como, pero discúlpame, hay 30,000 excepciones y distintas entre sí cada una, y pues, oye, o sea, es para reírse, ¿no? Como, y entonces, ¿por qué le dices regla o algo así? Claro, ¿no? También eso está padre, o sea, como entender que todo se relaciona, como lo decías, por ejemplo, en este estudio lingüístico que también atraviesa la historia, los ejercicios de poder, las ideologías, a la lengua como tal y ella sola, ¿no? Aislada, incluso sí podríamos hablar de la lengua aislada del ser humano con su propia historia, ¿no? A lo mejor, pero también entendernos a nosotros como seres y entes biológicos que tienen sus límites también en su propio desarrollo. Y retomando un poco lo que decías un poco al principio sobre que nadie sabe cómo es que surge realmente la lengua, o sea, no hay alguien que ya haya explicado el cómo es que surge, solamente te dicen que ya está ahí, ¿no? Y es ahí como que yo creo que podemos, y esta es como la última preguntita que tengo preparada, pues ya realmente decir si una cultura diferente piensa realmente de manera diferente. ¿Tú qué opinas? Creo que la respuesta rápida a la pregunta, porque además es una yes-no question, la obviedad del sí pensamos distinto, pero lo que no es tan obvio es por qué. Y creo que regresamos a esta también pregunta de qué es lo que nos diferencia en la manera de pensar y qué protagonismo o qué papel tiene la lengua en ello. Yo creo que importan muchas cosas, como, no sé, por ejemplo, me acordé de eso que también siento que ahí también tú podrías saber un poco más. Por ejemplo, estas teorías también fonéticas en las que, pues, cierto grupo de conocedores y demás estudiosos bien buena onda también se preguntan por el origen de los sonidos, ¿no? En cada lengua, que es como, ¿por qué la S es y por qué la A y por qué y así, ¿no? O sea, precisamente también ya partida la lengua como en sus componentes, pues, así, no sé cómo llamarlos, pues muy en sus componentes básicos a lo mejor, porque pues al final del día es un conjunto de fonemas, ¿no? O sea, los unimos y ligamos, pero los sonidos ahí están como separados, ¿no? Sí. Y entonces algunas explicaciones incluso nos remontan a que el área geográfica los determina, en tanto que cada área geográfica tiene climas distintos. Y entonces, por ejemplo, había leído, no me acuerdo el fonema, pero ya les dije que no sé nada, y menos de... Vale, tú no, pero soy de los que leen y no se acuerdan, como Peña Nieto, man. Pero precisamente que cierto fonema con los... no, mentira, estoy hablando de la parte geográfica, pero... Sí, ¿no? Que o sea, que por ejemplo está esta teoría de que los lugares más fríos tienen, por ejemplo, vocablos más cortos y gramáticas más cortas porque pues no hay tiempo de hablar porque, güey, está nevando. Pues no es tan viable porque pues te estás congelando, o sea, no es como que puedas hacer lo que a lo mejor todos los latinos sí que conocemos, que es
que es dialogar así, ¿no? Rico, en círculos y ser repetitivo, y echar el cotorreo, y vuelves a decir lo mismo y no pasa nada, y vuelves a contar el mismo chisme y no pasa nada, y das vueltas y vueltas y vueltas, y te diviertes un buen, y hasta pareciera como súper delicioso tener la lengua en movimiento y estar la risotada y sonidos fuertes, largos, como hasta cantando y así, ¿no? Porque pues aquí rico el sol, la verdad, privilegiados en lo que el europeo tiene, que es dinero, nos vale, porque pues aquí hay fruta y sol bien chido, y que es eso del invierno, ni da miedo, y así, ¿no? O sea, como el clima determina ciertos comportamientos en la expresión y en la comunicación, y pues obviamente en el tipo de conocimientos que vamos a poder estar indagando entre nosotros, ¿no? Sí. Pero también está esto otro de que el cómo la vida cotidiana también puede determinar la manera en la que nos expresamos. En tanto te digo justo esto de que había un fonema, ahora sí ahí sí va la historia del fonema que por parte de los vikingos empezó a modificar mucho porque pues esa banda era bien cervecera. Sí. Entonces como tomaban mucha cerveza, como que al hablar y estar tomando la cerveza siempre había este movimiento raro con la lengua y el paladar, que modificó completamente ese sonido, y así se quedó de ahí para siempre, pero pues era porque esta misma rutina de estar bebiendo constantemente cerveza mientras se habla, sí, lo modificaba, ¿no? También puede ser, no, es que pueden ser un montón de cosas que pueden incidir directamente no solo en la lengua que adquirimos, y también el pensamiento, o al menos la incidencia que tiene la lengua en la manera en la que podemos llegar a pensar o generar pensamientos. Sí. Pero no creo que la lengua sea lo único tampoco. O sea, yo creo que sí tiene que ver mucho el contexto, y tiene que ver mucho con otro tipo de procesos, además del lenguaje, que nos permite apropiarnos de la realidad de maneras distintas según la época histórica, según, incluso hasta podríamos hablar de condiciones sociales como tal, ¿no? Sí. Justo, si aquí decimos la palabra nieve, muy probablemente es una zona cálida en el Valle de México. Pensemos en esta bebida casi congelada en la que pues uno de limón, uno de fresita, ¿no? Uh-huh. Pero si nos vamos un poquito más al norte, en donde ellos sí experimentan este fenómeno y hablamos de nieve, o sea, dentro del territorio mexicano, pues probablemente puede que para ellos lo primero que se les venga a la mente es pues este fenómeno meteorológico, ¿no? En el que pues el agua de lluvia llega a un punto en casi congelación y se hace de esa manera. Entonces sí, es mucho el espacio en el que te encuentres, la imagen que te da, ¿no? Cierta palabra, porque... Y la verdad yo coincido en que... y por eso me agrada bastante tener este tipo de pláticas, porque muchas veces, y creo que incluso pasa bastante cuando uno tiene alguna formación académica, y no en un punto así como de, ay, qué culto soy, ni nada, o sea, no, nada que ver. Yo incluso pienso que a veces hasta te hace más ignorante, fíjate, porque te centras tanto, como que cierra tanto tu visión en cuanto a que quieres explicar todo bajo ese punto de vista, que a veces no te permite ver otros. No sé si me entiendas. O sea, llega un punto en el que... Totalmente. Por ejemplo, yo, ¿no? Mucha de la plática que tuvimos o que estamos teniendo, desde mi punto de vista, es mi punto de vista como formación de lingüista, ¿no? Uh-huh. Como que quiero mucho meter así de la lengua, ¿no? Y ¿no? Sin doble sentido, ¿eh? Como que quiero meter mucho de acá no juzgamos, donde quieras, pues. No, pues no, uno nunca sabe. Pero como que lo quiero meter mucho siempre en mis pláticas por eso, ¿no? Porque tengo esa formación. Pero probablemente esta misma plática a la Caro y Elena de la preparatoria hubiera sido completamente diferente, ¿no? Entonces, como que
como dices tú, hay muchas cosas que influyen, no solo la lengua misma, la formación que tienes, si fuiste a un sistema escolarizado o no, qué país te encuentras, incluso en el mismo país, en qué zona, incluso si eres de la misma zona, qué clase social tienes, o sea, influye bastante. Y yo, digamos, como manera de conclusión, el pensamiento y la lengua es algo que va de manera directamente, están unidos de manera directa, a tal grado que si quitas uno del otro no tiene sentido. O sea, no existiría el uno sin el otro. Mi conclusión es que ese doble sentido de la lengua que hiciste fue muy mexicano de tu parte.